y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Y una persona, hermanos, con cuello erguido son aquellas mujeres que andan bien derechitas así, caminando casi como modelos, hermanos, pero andan con orgullo, con vanidad. Ahora sí que andan provocando la lascivia, la lujuria, hermanos, y muchas veces el adulterio, porque hay hombres que tan solo con mirarlas y desearlas, dice la palabra de Dios, que caen en adulterio, hermanas, hermanas, hermanos, hermanos. Entonces aquí dice la palabra de Dios que va a venir un juicio de parte de Dios. Dice, Él raerá la cabeza de las hijas de Sión y va a descubrir sus vergüenzas, hermano. Y dice el Señor, aquel día quitará el Señor el atavío del cansado, hermanos. Recuerdo aquella vez cuando predicaba, hermanos, y que decía de acerca de una hermana que hablaba de las zapatillas, que también es un instrumento que Satanás usa, hermanos, para hacer que las mujeres anden en la vanidad y anden en las modas paganas del mundo, hermanos. Y por eso dice que Él va a quitar el atavío del cansado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las confias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los matoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, dice el Señor. Todo esto que acabamos de leer, amados hermanos, todo esto es vanidad de vanidades, como dice Salomón. Vanidad de vanidades, dice el predicador, hermanos. ¿Y qué hay dentro de la misma iglesia del Señor, hermanos? Todo esto que acabamos de leer, amados hermanos, lo hemos visto dentro de la casa de Dios. Lo hemos visto dentro de las que te dicen llamar hijas de Dios, amados hermanos, que andan como si anduviesen en el mundo, amados hermanos. Andan con sus aretes, andan con sus maquillajes, andan con sus zapatillas, andan con sus medias y con todo lo que encierra la vanidad, hermanos, del mundo. Y la palabra de Dios dice, hermanos, aleluya, que Él va a descubrir las vergüenzas en aquel día, hermanos. Y esta amada hermana que decía de esta cita, hermanos, yo todavía no le prestaba mucha atención a esta parte de la palabra de Dios, hermanos, pero Dios me dio esta cita cuando ella bajó al infierno, cuando ella vio a aquellas mujeres que se lamentaban de no haberse arrepentido, de no haber vivido una vida en santidad, de no haber vivido una vida apartada del pecado, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que en lugar de los perfumes aromáticos que iba a venir, hediondez, hermanos. Y en ese lugar de tormento, hermanos, huele a carne podrida, apesta, hermanos. Y todas aquellas mujeres que vivieron una vida doble dentro de la iglesia, hermanos, están en aquel lugar y ya no tienen pelo, hermanos. Su pelo ha sido quemado por las llamas. ¿Solo por qué razón? Por no vivir en obediencia, por no vivir apartados del pecado, por no vivir apartados de la inmundicia, hermanos. Y todo eso, hermanos, toda esa vanidad que satisface
nuestra vida. Satisface mi carne, hermanos. Y la carne no tiene que ver nada con el espíritu, hermanos. Pero la palabra de Dios aquí es clara, que dice que en lugar de los perfumes aromáticos va a venir hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. Todas aquellas mujeres, amados hermanos, que se hacen compostura de cabello, que se cortan su pelo, que se lo alacian, que se lo enchinan, que se lo pintan, hermanos, allá no van a tener ni un pelo, hermanos, ni un solo cabello habrá sobre sus cabezas, hermanos. Y nosotros como iglesia de Dios no podemos disfrazar la santidad, hermanos, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce, hermanos. Y es un tema que no gusta en las iglesias, hermano. Es un tema que no quieren escuchar, hermanos, en las iglesias. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque muchas veces han sido engañados y les han dicho que lo que importa y lo único que a Dios le interesa es el corazón. Y puedes andar como quieras por fuera, pero mi exterior habla de mi interior también, hermanos. Y recuerdo muy bien cuando le hacían la pregunta a nuestro hermano Gigi Ávila, que por qué él predicaba en contra de la pintura y de todas esas cosas. Y tuvo una respuesta muy sabia, ¿verdad, hermanos? ¿A quién satisfacía todo eso? ¿A la carne o al espíritu? A la carne, hermanos. Ahorita el diablo ha disfrazado de mil maneras, hermanos. Y tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque yo sé, hermanos, que podemos caer en esos lazos de Satanás, hermanos, si no estamos bien afirmados en las cosas de Dios, hermanos. Porque hay muchas mujeres que dicen que no se pintan el cabello, hermanos, pero ahorita para que tengan el pelo negro o el pelo rubio existen miles de químicos y de maneras para hacerlo. Yo recuerdo una vez a una persona que me dijo: no, pero yo no uso tinte. ¿Sabes qué? Me dijo: no, yo uso cosas naturales. Y no te estás haciendo una transformación en el cabello, hermana. No estás haciendo que tu pelo blanco que ya Dios te dio lo estás convirtiendo en negro. No estás desafiando a Dios en su naturaleza, en lo que Dios te está diciendo. Aleluya. Dice que nosotros no podemos hacer negro un cabello, ni lo podemos hacer blanco, hermano, porque es su naturaleza de Dios. Aleluya. Pero hoy en día, hermanos, es un tema que a las mujeres no les gusta que les prediquen, porque quieren verse jóvenes, cuando Dios ya determinó, hermano, que ya tenemos cierta edad. Tenemos que aceptarlo, hermanas. Tenemos que aceptarlo, hermanos, porque si hay hombres que también llegan a recurrir a pintarse el cabello, hermanos. Imagínate que estoy en la casa de Dios, pero por un detalle, por una cosa, hermanos, que no quise renunciar, vaya a caer a ese lugar, y que por esa cosa que no quise renunciar pase el resto de mi vida en esa eternidad, hermanos. Terrible sería, hermanos, porque solamente seríamos fuentes para otros. Hermanos, Dios aborrece todas esas cosas. Y dice: en lugar de la ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura, hermanos, en vez de hermosura. Hermanos, esto habla del infierno. Esto habla del tormento.
Esto habla de lo que se va a vivir allá si no somos obedientes a la palabra de Dios, hermano. Y esto lo dijo el profeta Isaías, hermanos. Antes que Jesús viniese todavía sobre la tierra, Isaías ya estaba diciendo que esas cosas llevan al infierno, hermanos, y que a Dios no le agradan, hermanos. Por eso dice quemadura en vez de hermosura. ¿Cómo nos quiere el Señor a nosotras, hermanas, como mujeres? Primera de Timoteo 2:9. Dice la palabra de Dios: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y él dice que le exhorta a las mujeres que se atavíen con ropa decorosa, hermanos, con pudor y modestia, y no peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Cuántas mujeres muchas veces dentro de la iglesia andan con sus manos llenas de anillos, ¿verdad? Con sus collares, con sus aretes colgando, hermanos? Y la palabra de Dios dice que tenemos que andar con pudor y con modestia, hermanos, como corresponde a las mujeres santas y piadosas, hermano. Y Pedro nos dice también, hermanos, esto lo dice Pablo a Timoteo, pero primera de Pedro, hermanos, 3, dice 3:3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, lo vuelve a decir Pedro, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Cómo debe de ser mi vestidura? Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Lo vuelve a repetir Pedro, hermanos, que nuestro atavío no sea el externo, hermanos. Muchos se preocupan por la apariencia externa y se van mucho a la vanidad y mucho a la carne, hermanos. Hay iglesias llenas, grandes, amados hermanos, pero de mujeres llenas de este tipo.
de vestimenta que reprueba la palabra de Dios. Hay mujeres, hermanos, quizás no se conforman con un vestido, una blusa de 100 pesos, de 150, hermanos. Se van a lo grande, 1000 pesos, 1500 pesos, hermano. A los zapatos más caros. Ah, no, porque es de marca, me voy a comprar que el Puma, las marcas que hay, Adidas. Eso ya es vanidad, hermanos. Eso ya no debe de estar en nosotros, hermanos, porque eso ya es vanidad. De andar nosotros vistiéndonos como el mundo, andando como el mundo, hermanos. Esto Dios lo reprueba para nosotros, y no solo para las mujeres, también para los hombres, hermanos. Hay hombres vanidosos, hay hombres que hasta se compran perfumes de 2000, 2500, hermano, o los mejores cinturones porque son de piel, qué sé yo, hermanos. Vanidad de vanidades. A ver por qué no vienen y le traen esos 3000 pesos al Señor. ¿Por qué no los ponen delante de Dios? Para lo de Dios les duele, pero a veces para lo de la carne no les duele, hermanos. Y no por esta iglesia, hermanos, porque aquí, pues no, creo que no estamos acostumbrados a comprarnos de marcas, hermano. Ahí está Temu, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque es un medio que usamos pues para comprarnos cosas, hermano. Pero Dios lo que reprueba es la vanidad. Es que nosotros prefiramos andar bien vestidos, bien calzados, bien adornados, pero que nuestro corazón esté lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de envidias. Dice Pablo y dice Pedro, cuida lo interior. Y créeme, hermano, que cuando tú cuidas lo interior y tú empiezas a vivir conforme al corazón de Dios, hermano, Dios te va a dar humildad, Dios te va a dar sencillez, y Dios te va a redarguir cuando tú estés a punto de hacer algo que a Él no le agrada, hermanos. Que Él no quiere, hermanos. Y muchos no quieren predicar, hermanos, estos temas de la palabra de Dios, hermanos, porque no les conviene. No les conviene, hermanos, porque yo te aseguro, hermanos, que si la santidad y la vida recta se empiezara a predicar en las iglesias, mucha gente se saldría de la iglesia y no les convendría económicamente hablando, hermanos. Es mejor predicar la verdad, hermanos, a tener el bolsillo lleno, hermanos, porque ese bolsillo lleno al mismo predicador se lo va a llevar el enemigo al infierno por no predicar la verdad de su iglesia, hermanos. Porque Dios un día va a llamar a cuenta a sus siervos, hermanos, que les ha dado en dónde ministrar y en dónde trabajar. Y recordemos muy bien, hermanos, la palabra de Dios en San Lucas 16, donde Jesús hablaba del rico y de Lázaro, donde Él dice que cuando estaba el rico en el Hades, dice que estaba en tormentos, hermano. 16:23, ahí lo puede buscar. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Ese lugar es un tormento, hermanos. Ese lugar es un tormento, hermanas. Y aquí ya no hay regreso, todo aquel que cae allá. Porque el rico quería que se le predicara la palabra a sus hermanos,
quería que se les anunciara la verdad, pero ya no había salida ni para Lázaro ni para él. Lázaro había elegido el mejor camino, pero él eligió el camino incorrecto y por eso estaba en tormentos, hermano. Y en este momento, en este instante, mucha gente está en ese lugar en tormentos, hermano. Y allá hay muchos, todas aquellas, hermanas, que se les habló la palabra de Dios y que no obedecieron, hermanos, y que quisieron vivir en sus vanidades. Aquellos que andaban con sus ropas todas entalladas, hermanos, que estaban todas pintadas. Allá en aquel lugar los demonios les dicen: mira, este es tu reino, aquí es tu reino, y las hacen andar sobre clavos, hermano. Imagínense ese tormento para aquellas almas que pudieron haberse arrepentido y convertido realmente de corazón al Señor, hermanos. Es real, hermanos, es real. Por eso si alguien te dice allá afuera: bueno, ¿y tú por qué andas así? Porque somos criticadas, hermanas. Las de las faldas largas, las de los vestidos largos, las de las caras lisas, las de las canitas, hermana. Ahí le voy siguiendo las canitas, hermana. Pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, hermanos. ¿Cuánta y tanta gente a mí no me ha dicho: ¿por qué no te pintas el cabello? Como le dijo Jesús a Pedro cuando estaba hablando: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque Satanás va a usar personas para que lleguen a ti y te digan: hay una poquita de pintura que te puede hacer daño. No, hermanos, no podemos manchar nuestras vestiduras. No podemos manchar nuestros vestidos ni arrugarlos, hermanas. No podemos. Tenemos que mantenernos fieles a Dios, rectos a Dios, hermanos. Porque cada día, hermanos, estamos luchando, pero cada día, hermanos, estamos triunfando. Porque salimos de allá, hermanos. Y si yo te lo predico, hermanos, es porque yo dentro de la iglesia lo practiqué, lo hice, hermanos. Porque yo todavía no estaba parada en la roca que es Cristo Jesús. Todavía a mí me movía el mundo, hermanos, allá afuera. Porque a mí no me habían enseñado que eso no le agradaba a Dios. Porque no había sido revestida ni saturada del Espíritu Santo. Por eso hacía esas cosas. Porque si anduve así un tiempo, hermanos, y yo no sabía que eso era pecado. Y estaba en una iglesia y cantaba también. Pero Dios me sacó de ahí, hermanas. Cristo me sacó de ahí. Porque también andaba con mis taconzones, hermanas. También andaba, hermanas, con mi maquillaje, representando una cara que no era la mía, hermanos. Representando otra cara del mundo, hermanos. Yo les he dicho, yo nunca me pinté el cabello, hermanos. Pero sí una vez, hermanos, que había unos frasquitos así como de rímel, que te podías hacer rayitos, hermanos. Y un día lo hice, hermanos. Para vergüenza lo digo, pero para la gloria de Dios, que Dios me sacó de eso, hermanos. Me sacó de eso porque cuando ya el Espíritu Santo vino a mi vida, y cuando quise volver a ponerme otra base de polvo en mi cara, Él me reprendía en mi mente y Él me hacía sentir que eso no le agradaba a Dios, hermanos. Y no es que seamos nosotros, hermanos,
iglesias parecen discotecas, llenas de luces. Ya hay una competencia, quién canta mejor que el otro, quién toca mejor que el otro, cuando todo lo que se hace en este lugar es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para agradar al hombre, no es para agradar a la mujer, no es para agradar al mundo, es para agradarlo a Él. Aleluya. Eso es lo que pide el Señor. Y Pedro decía, aleluya, en la segunda carta de Pedro 3, 14 al 18. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay que algunas difíciles de entender, las cuales dicen los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Pedro decía que debemos de procurar con diligencia ser hallados por ¿quién? Por Cristo, sin mancha e irreprensibles, hermanos, que no haya nada de lo que nosotros tengamos que avergonzarnos el día que Cristo venga por su iglesia, hermanos. Por eso él mismo dice que Pablo habló mucho de estas cosas. Pablo era el varón que habló mucho de la santidad, hermanos, de cómo debían de ser las mujeres, los hombres, los obispos, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Él dio mucho consejo de la palabra de Dios, y por eso dice Pedro que había cosas difíciles de entender y que por eso había unos que torcían la palabra y la hacían a su conveniencia, la hacían a su manera, hermanos. Pero la palabra no se debe de torcer, sino que se debe de tomar tal y cual es, me guste o no me guste, pero la palabra se debe de predicar como está escrita en estas escrituras, amados hermanos, porque así lo dejó el Espíritu Santo para sus santas iglesias, hermanos, para que usted viva en santidad y apartado del pecado y de toda inmundicia que hay en el mundo. Aleluya. Por eso, hermanos, esta palabra es para que nos guardemos de esas cosas. Y el Señor, aleluya, nos vaya formando cada día más a Él, viviendo en su humildad, en su amor y en su santidad, hermanos. Y que las cosas que estén en nosotros en desagrado a Dios, hermanos, es mejor apartarnos de ellas, alejarnos de todo lo que a nuestro Padre le desagrada, hermanos. ¿Por qué? Porque ante Dios no vamos a ser inocentes. No le vamos a decir al Señor es que yo, Señor, no entendí tu palabra, porque su palabra es muy clara, hermanos. Lo que Dios nos dice en su escritura es claro para nosotros. Y cuando Dios dice no, es no. Y tenemos bendiciones en la obediencia, amados hermanos.
Porque muchos se preguntan, ¿y cómo Él puede estar así cuando el mundo está al revés y está de patas? Es porque Dios mete la mano por ti. Es porque Dios te ha cubierto y te ha acercado con ángeles, hermano, y te ha guardado de tantos peligros y de tantas cosas que Satanás pone sobre la tierra, hermanos. Y un día, hermanos, le vamos a decir al Señor: gracias, gracias, gracias porque me apartaste de todo eso. Gracias porque me escogiste. Gracias porque me hiciste entender lo que no te agradaba. Gracias, Señor, porque por esa palabra estoy delante de ti. Porque la palabra de Dios es la que nos va a reprender un día arriba, hermanos. Por eso la Escritura dice: y los libros fueron abiertos, porque este santo libro va a ser abierto también, hermanos. Y ahí el Señor nos va a mostrar qué día nos habló la palabra, qué día nos exhortó la palabra, y qué hicimos y qué no hicimos. Porque Él es Dios, omnipresente, omnipotente, omnisciente, y Él tiene presencia, hermanos. Entonces, a Él no le escondemos nada, nada en absoluto, hermanos. Todas las cosas están delante de nuestro Padre Celestial, hermanos. Entonces, hermanos, lo que nosotros esperamos es que un día el Señor nos diga: ven, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel. Pero ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que no obedezca, está a su parte. Los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Entonces, ¿es bueno obedecer a Dios? Como dijo Pedro, cuando a Pedro lo quisieron callar por predicar la palabra de Dios, él le dijo que era mejor obedecer a Dios y no a los hombres, porque los hombres también ponen sus leyes dentro de las iglesias, hermano. Pero es mejor obedecer a Dios, hermanos, y a su palabra, y conocer su palabra y entenderla, hermanos. Porque esa palabra que acabamos de ver nosotros, hermanos, nos habla que nosotras como mujeres debemos renunciar a todo lo que sea vanidad. Vanidad, hermanos. Y si un día Dios nos sacó de allá, permanezcamos ahora fieles al Señor. Como el Señor me sacó de esa inmundicia, yo le doy la gloria a Dios, hermano. Yo le doy la gloria a Dios, hermana. ¿Por qué? Porque me sacó a tiempo, hermanas. Me sacó a tiempo de ese lugar, hermanos. Porque acá siento lo que no sentía allá, hermanos. Allá, acá vivo lo que no viví allá, hermanos. Dios tiene su tiempo perfecto, porque cuando yo llegué y regresé a la iglesia Pentecostés, hermanos, me decía mi hermano: ven, te invito acá, mira que se mueve el poder de Dios, hermanos. Créanme que yo sentí un gran gozo en mi corazón. Sentí algo muy diferente, hermanos. Y ahí el Señor fue tratando con mi vida externa, mi vida interior y mi vida exterior, hermanos. Ahí el Señor me fue quitando todas esas cosas que eran basura, hermanos, y que no me dejaban avanzar en mi vida espiritual, hermanos. El Señor fue quitando todo eso, hermanos, aleluya.
días, hermanos, y a Él sea la gloria, hermanos. Y eso mismo le enseñamos a nuestros hijos, para que ellos no vayan a caer en lo que nosotros caímos, hermanos, porque están siendo instruidos en la palabra de Dios. Y así, hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres, hermanos. Obedecer a Dios, hermanos, para que siempre, hermano, que tú llegues a este lugar, tú sientas esa paz, esa tranquilidad, y que nunca, ¿sabes qué es lo que hace la vanidad? Te hace sentir grande, te hace levantar el ego, el orgullo. ¿Por qué crees que a veces pasan las mujeres casi una hora en el espejo, hermanos? Que no les salió la rayita que se pone, o que ya la pintura no les quedó igual que la otra, o que la ceja ya le quedó más grande una que la otra, hermanos. Vanidad de vanidades, dice Salomón, hermanos. Eso ya es para nosotros basura, hermanos, que tenemos que desechar. Y los varones igual, hermanos. Esa basura también la deben desechar. ¿Cuánto predicador, hermanos? Yo te puedo asegurar que hay mucho predicador en iglesias grandes que se pintan su pelo, ¿verdad? Que se ve que los años no pasen sobre ellos, pero las arrugas sí llegan, hermanos. Entonces, hermanos, cuidémonos de la Jezabel, porque la Jezabel fue la que puso todas esas cosas, hermano. Cuando iba a llegar aquel varón, dice, me voy a pintar, y se pintó los ojos con antimonio porque ella quería hacer caer a aquel varón, hermanos, sin saber que era su último día de vida, porque ahí el Señor hizo que ella muriera, y murió de una manera terrible, hermanos. Fue comida por los perros. Así le llama el Señor al que no obedece su palabra. Les dice a veces perros. Hermanos, se oye fuerte, pero Jesús no se andaba por las vereditas. Jesús les decía hipócritas. Jesús les decía generación de víboras, sepulcros blanqueados. Les hablaba fuerte Jesús. Pero ahorita si tú le hablas fuerte a alguien, se ofende, hermanos. Pero la palabra es la palabra y se tiene que obedecer, hermanos. Si queremos llegar a aquel lugar, hermano, tenemos que obedecerla. Tenemos que santificarnos y vivirla, hermanos. Y si alguien de allá afuera te dice, bueno, ¿y tú por qué no haces esto? Mira, ponte esto, ponte lo otro. No, a Dios no le agrada. Dios dice que debo de andar con pudor y modestia, no llamando la atención de nadie, hermanos, no llamando la atención del mundo, hermanos, porque eso quiere Satanás, y así tiene mucha gente con ese velo que dice un poquito, no pasa nada. Un poquito de levadura que dice la palabra de Dios leuda toda la masa, hermanos. Si tú tienes un vaso de agua limpio y le echas una gota de lodo, ¿te lo tomarías? Yo creo que no, ¿verdad? Porque ya se contaminó. Así es la vida espiritual de nosotras y de ustedes, varones. Si nosotros hacemos una cosa que a Dios no le agrade, es como una gota de lodo que cae en el vestido, y esa gota de lodo no la ves tú, la ve Dios. Por eso, amados hermanos, seamos obedientes, no seamos rebeldes, porque Dios luchó mucho con el pueblo de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque estas hijas de Sión eran del pueblo de Israel.
¿Sabes qué me decía el Espíritu Santo aquí? Así como estaban ellas, así están ahora. Así como vivían ellas, así viven ahora. Y es triste, hermanos. Es triste. Porque hay un engaño dentro de las iglesias. Hay un engaño, hermanos. ¿Por qué? Porque no han quitado el velo de sus ojos. No han quitado aquello que a Dios no le agrada, hermanos. Por eso podrán tener cultos con palabras bien planeadas, con la homilética, hermenéutica, trazan quizás sus prédicas bien, pero ¿dónde está lo que Dios pide? ¿Dónde está lo que Dios quiere que se le hable al pueblo, hermanos? ¿Dónde? Solamente les interesa hablar prosperidad. Prosperidad. Anda como quieras, pero tú tráeme aquí tu diezmo. Tú tráeme aquí lo que a mí me conviene. Necios. Porque lo que siempre van a cosechar. Porque lo que no digan, hermanos, ellos están arrastrando a muchos al infierno, hermanos. A mucha iglesia, hermanos. Y da tristeza que muchas veces Dios habla de muchas maneras, pero pasa el tiempo y se les olvida, hermanos, lo que Dios les habló. Y vuelven a caer en el mismo lazo de Satanás. Por eso, amados hermanos, estamos en esta generación, pero después se va a levantar otra generación, que son ustedes, y tienen que ser enseñados para que ustedes enseñen a los que vienen después de ustedes. Porque si no, imagínense en qué se convertirían las iglesias, hermanos. Por eso el Señor guarda un remanente en donde todavía su gloria desciende. Su gloria baja, hermanos. Porque se puede sentir cuando es su gloria y cuando no lo es. Cuando en la carne solamente es puro ruido, pero cuando es el Espíritu Santo baja y toca, llena y convence al ser humano. Y es lo que prefiero yo, hermanos, lo que siempre me enseñaron hermano Moisés, hermano Pablo y ahora nuestra hermana Adela, hermanos. Hay cosas que ella nos exhorta y que a lo mejor Dios te da, la hermana Adela ya está con estas cosas, pero la hermana Adela nos exhorta porque ella nos quiere evitar ir a ese lugar, porque ella tiene una responsabilidad con esta iglesia. Y si ella no le instruye, hermanos, imagínense qué cuentas, ¿verdad?, le va a dar el Señor. Por eso, hermano, cuando la palabra abre algo que no nos guste, no nos enojemos. No nos enojemos. ¿Por qué? Porque es por nuestro bien, es para nuestra corrección y es para que nosotros vivamos una vida en santidad, una vida apartada del mundo y del pecado, hermanos. Y seamos obedientes, como le dije.
Porque si no obedecemos, de nada sirve, hermanos. De nada sirve. Pero si un día nos sorprende la muerte, y si no obedecimos, ¿dónde será el despertar? Será como el rico que pedía que Lázaro solamente tocara su lengua. Imagínense, hermanos. Ese día Gustavo se estaba ahogando, hermanos. Me dio un susto muy grande y él también se espantó. Y yo le dije, así es la muerte que no escoge. Y si no estamos firmes, ¿a dónde vamos a caer? La muerte no escoge edades, hermanos. Y en el momento menos esperado puede llegar. Por eso siempre se nos dice que vivamos cada día como si fuera el último de nuestra vida. Cada día. Porque así es. No tenemos comprada la vida, hermanos. Cuando Dios dice ya, esta está ahí. Y te imaginas que estuviste muchos años en la iglesia y que a lo mejor viviste en una desobediencia. ¿Dónde será el despertar, hermanos? Es triste. Por eso, hermanos, analicémonos cada día y busquemos la presencia de Dios, hermanos. Busquemos su presencia, porque solamente esa presencia, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos va a ayudar en nuestras debilidades, en lo que quizás no hemos podido dejar. Pueden ser muchas cosas, hermano, pero solo el Espíritu Santo es el que va a venir a ti y te va a decir, no lo hagas. O quizás a uno les va a decir, no lo veas. O a otros, no lo practiques. Entonces, hermano, necesitamos ser guiados por Él. Y atendamos a la voz de Él, hermanos. Porque todos vamos a entregar cuentas, hermano. Yo voy a entregar cuentas, hermanos. Y por eso les digo, hermanos, seamos obedientes. El obedecer trae bendiciones a nuestra vida. Ahí Deuteronomio declara todas las bendiciones al que obedece, pero también registra todas las maldiciones al que desobedece, hermanos. Y no vayamos a ser como Saúl. Saúl desobedeció y no se arrepintió. En contrario, David pecó, pero David se arrepintió. En ceniza, hermanos, hizo ceniza y Dios lo perdonó. Tuvo su castigo David porque no se apartó la espada de su casa, pero él fue salvo. Así seamos nosotros, hermanos, como David. Si caemos en un pecado, arrepintámonos de corazón y pidámosle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque podemos fallar en algún área, hermanos. Podemos fallar en algún área, o en un área que Satanás ya conoce, que te puede hacer caer. Es ahí donde te va a atacar. Es ahí donde va a estar mandando sus lanzas contra ti. Pero si tú ya conoces tus debilidades, pídele al Señor tus fortalezas, para que no caigas en tentación, para que no caigas en pecado y para que no caigas en blasfemia, hermanos, sino que nosotros nos edifiquemos para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios, hermanos.
Dios sabe por qué la pone, hermanos. Yo a veces te digo, yo no entiendo, hermanos. Yo no sé, Señor, pero tú eres el que conoce nuestro corazón. Tú eres el que conoce nuestra vida. Y esta palabra sé que puede llegar a otras personas más, hermanos. Que nosotros mismos podamos hablarles con la Escritura, hermanos. Todo siempre respáldalo con la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús defendió en el desierto, en el ayuno, con la Escritura. Así nosotros, hermanos, por eso es necesario escudriñarla, porque con esta nos podemos defender ahí en el mundo, hermanos. Y de aquellos que digan, eso era antes, ya pasó de moda, no. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros no tenemos por qué cambiar la doctrina de Dios, hermanos. Tenemos que enseñarla y hacerla y obedecerla. Amén. Amén. Así es que, hermanos, ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Y que nadie te diga lo contrario. Nadie le diga, hermana Chelo, que usted está vieja. No, nunca lo permita. Su corazón está joven, hermano. Amén. Así nosotros, hermanos, que Dios esté en nosotros y nosotros con Él, hermanos, para que no seamos reprobados, sino que seamos aprobados por Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Si quieres pasar al altar, puedes hacerlo. El altar del Señor. Santo eres, Señor Jesús.